La campaña electoral tiene varios carriles para la discusión, ¿no? Hay discusión a propósito de contenidos, hay discusión a propósito de acuerdos, también hay discusión a propósito de formas. Y dentro de la discusión a propósito de formas, a su vez hay un subcapítulo, la propaganda electoral. Presenta Volkswagen para su nuevo T-Cross. Cuando falta poco más de un mes para las elecciones nacionales, se nota ya una presencia fuerte de cartelería proselitista en las calles de las ciudades, ¿no? La habrán visto. Afiches colgados en árboles o en edificios y también en columnas del alumbrado público, por citar nada más que algunas posibilidades. Bueno, en medio de ese despliegue, acá en Montevideo ha llamado la atención un cartel de la lista 411, liderada por el senador Guillermo Domenech. En él se observa al candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Menini Ríos, con su atuendo de general del Ejército Nacional, en especial con la gorra característica de este grado militar. ¿A quién se le ocurrió esa idea? ¿Qué quiso transmitir la lista 411 con esa imagen que a muchos les ha resultado chocante? Bueno, ese es el tema en el tablero político. Romina, ¿qué averiguamos? Sí, a ver, el dirigente cabildante Nicolás Quintana fue el responsable de esta idea. ¿Quién es Quintana? Bueno, es diputado suplente de Daniel Peña por el Partido de la Gente, aunque nunca asumió ese rol en este periodo legislativo y ahora se postula a diputado por la lista 411 de Cabildo Abierto. Él comentó en Perspectiva que él mismo le propuso la idea a Manini y que el candidato habilitó el uso de la foto, que es también su foto de perfil en WhatsApp, de hecho. Manini elige eso para sus contactos. Ese es el Manini más cercano, nos decía Quintana. Bueno, aunque no le consultó a Domenech, que no tuvo problema con la imagen. Domenech es el líder de este sector. Es interesante ese dato, ¿no? Puedo dar fe. El perfil de WhatsApp de Manini Ríos, ¿no? Si uno quiere mandarle un mensaje, si uno quiere llamarlo, luce así. Luce esa foto, esa. Toda una decisión, ¿no? Porque hoy Manini es político, es un senador de la República, pero él se presenta a sí mismo a la gente cercana, a la gente que tiene acceso vía telefónica, se presenta con su uniforme militar. Bueno, ¿y cuál era el objetivo que nos señalaba Quintana con esta comunicación, con esta cartelería? Nos dijo que era lograr una comunicación lo más simple, directa y potente posible. Tenemos una idea fuerza para dar desde la lista 411. En este momento, en Uruguay, se necesita un general presidente. ¿Un general presidente? Sí. Así lo expresaba. Un general presidente. Ese es el mensaje que la lista 411 pretende transmitir con este afiche de Manini, entonces con su uniforme militar. ¿Y a qué se refería Quintana con eso? ¿Cuál es la impronta de un presidente general? ¿Por qué el país necesita ese tipo de presidente? Bueno, decía, nosotros entendemos que un general tiene una formación profesional específica que le aporta ciertas competencias que son fundamentales para lo que Uruguay está requiriendo hoy. Que es, decía, sentido de poder, autoridad, poder de mando y unidad de mando, autoridad, respeto, deferencia con el subalterno a él, que me parece que es absolutamente fundamental, continuaba diciendo Quintana. De todas formas, reconoció que las repercusiones, digamos, le hicieron repensar. ¿Por qué? Bueno, porque nos señalaba, no sabía que en este país había un prejuicio con el uniforme militar. E incluso hizo referencia que cuando Mujica apareció de campera oliva y la bandera de Venezuela siendo presidente de la República, no había escuchado tantas críticas como han aparecido ahora. Bueno, ahí podríamos relativizar. Sí, fue todo un tema polémico, comentado, ¿no? Muy comentado en aquel aquella momento foto de y Mujica. muy criticado. Sí, sí. Bueno, agregó Quintana que también hay gente que tiene un problema con el uniforme, con las Fuerzas Armadas y con lo que las Fuerzas Armadas representa. O sea, que me lo replantearé, decía él, sí, por supuesto, pero agregaba, he decidido
duplicar la apuesta. Ajá, o sea, lo pensó, tomó en cuenta Ahí las está. reacciones y la decisión es duplicar la apuesta. Claro, redoblar. A ver, dijo, evidentemente se está necesitando ser más claro y más contundente en el mensaje, porque si hay algo de lo que tenemos que llenarnos de orgullo, decía Quintana, es de la gente de uniforme que nos defiende a nosotros y a nuestras familias, a los nuestros. Y esos son los policías y las Fuerzas Armadas. Y adelantó, entonces, vamos a duplicar el esfuerzo en el marco de esta campaña que se llama Derecha y Punto. Y agregó que va a haber más comunicaciones en el sentido de la construcción de una genuina derecha, decía él. Una genuina derecha. De todos modos, aún no decidieron si continuarán utilizando específicamente la simbología militar, pero sí van a reforzar ese concepto de derecha, ¿no? Derecha y punto. ¿Qué es derecha y punto? Bueno, Quintana lo describió en Desayunos Informales. Por ejemplo, cuando tenemos un problema en la sociedad, las derechas tendemos a decir que la solución está en los individuos autoconvocados que ante sí mismos solucionan el problema primero individualmente y lo llevan al colectivo. Mientras las izquierdas creen que los problemas son primero colectivos y que el individuo no puede hacer nada para solucionar el problema. Para Quintana, la simbología militar reafirma los valores de la 411 y lo que esta agrupación representa en Cabildo Abierto. ¿Por qué? Bueno, porque señalaba que la única etiqueta que nos vale es la autoetiqueta. Cuando yo hago una línea de comunicación, no me interesa en absoluto a quién le pueda gustar o a quién no. Cuando yo hago una línea de comunicación, lo que me interesa, decía él, es comunicar lo que yo siento, lo que yo pienso y ser lo más genuino posible para que todo el mundo sepa exactamente quién soy. No modificás tu postura para estar del lado de la mayoría siempre, señalaba. Aclaró que dentro de Cabildo Abierto este afiche representa únicamente a la 411. Esa es otra puntualización importante. Esta no es la comunicación de Cabildo Abierto como partido, es la comunicación de este sector. Exacto. Y dijo, bueno, la comunicación de manera uniformada no es vinculante en absoluto con las Fuerzas Armadas tampoco, ¿no? Hizo esa distinción. No vincula de ninguna forma a las Fuerzas Armadas. Es Manini en una etapa de su vida personal donde él fue comandante en las Fuerzas Armadas. Admitió que respecto al uniforme, sí hay un grado de identificación con los militares, pero la institución militar Fuerza Armada no tiene relación ni vinculación ninguna con la comunicación, seguía insistiendo, ¿no? Por último, en esta discusión que se dio en estos días, una vez que aparecieron estos carteles, se incluyó alguna consideración sobre si es legal o no mezclar el uniforme militar con la política electoral, ¿no? Sí, los colegas de Montevideo Portal hicieron esta consulta en la Corte Electoral y allí fuentes les expresaron que sí existen disposiciones restrictivas para que militares en actividad ejerzan roles en la política, pero sobre este caso en particular acotaron que no queda claro que exista alguna prohibición específica de que se pueda usar a la cartelería. La prohibición estricta es que los militares en actividad actúen en política, enfatizaron. Eso sí, pero no en relación a la utilización del uniforme militar en una cartelería. En esto de las formas, en esto de la propaganda político-electoral, hay otros episodios, hay otros dirigentes y partidos en la vuelta en estas horas, ¿no? Sí. Por ejemplo, está dando mucho que hablar Andrés Ojeda, con su nueva línea de comunicación, ¿no? Con sus spots de televisión y redes sociales, esos del gimnasio. Bueno, ya habrá tiempo para ocuparse también de esas otras decisiones.